En este video, en este episodio, vas a entender los principios de la criminalística y por qué son la base para reconstruir hechos, para demostrar conclusiones y sostener un dictamen en juicio oral. Soy Eric Delgado, científico forense, y esto es Forense Expert. Aquí no se trata de lo que parece, se trata de lo que se puede demostrar. Permítanme iniciar de la siguiente manera con estos principios y de forma muy general. Siempre que un hecho acontece, los principios de la criminalística nos dicen que algo se va a usar. Y puede ser un agente mecánico, físico, químico, biológico, etcétera, según se trate. Un arma de fuego, vapor, agentes químicos como sosa cáusticas, ácidos, etcétera. Siempre que algo se usa, y esto es como estos principios son una cadenita que van sucediendo de forma consecutiva, que van dando lugar a los demás principios. Siempre que algo se usa, algo se va a producir. Siempre que algo se produce, algo se va a intercambiar entre personas y a su vez personas con lugares de hechos. Siempre que algo se intercambia, entonces va a dejar rastros de su presencia, va a dejar su propia marca, va a dejar su propia huella. Y a este principio se le conoce como principio de correspondencia. Siempre que algo corresponde, entonces estamos en posibilidad de establecer con certeza que algo es de esta manera, que algo pertenece a una persona en específico. Y entonces da lugar al principio de certeza. Pero si no están todos los elementos que se estudian, háblese desde una huella dactilar, por ejemplo, un casquillo, un proyectil, un perfil genético, hasta el lugar de los hechos. Cuando no se encuentra completo el rompecabezas, entonces entramos en el principio de la probabilidad, que no nos permite llegar a una conclusión con certeza respecto de aquello que estamos estudiando. Cuando estos principios se materializan, entonces tenemos la posibilidad la posibilidad objetiva real de reconstruir el hecho. Es decir, de poner a interactuar la evidencia encontrada en el lugar con los resultados obtenidos producto del análisis. Y claramente esto nos va a llevar a establecer también si una persona o personas que declaran dicen o no la verdad, claramente apegados desde el ámbito forense hacia aquello que podemos demostrar. Entonces, este principio nos dice que cuando tenemos todo esto en nuestras manos, todo esto completo, podemos llegar a explicar la serie de actos que acontecieron en un escenario criminal. Bien, pues, iniciemos con este primer principio, el principio de uso. ¿Crees que un delito ocurre sin herramientas? Todo hecho delictivo implica el uso de agentes, objetos, instrumentos, medios que tienen una forma, un tamaño, textura y que tienen sus propias características. Ejemplo, un arma, cualquiera que ésta sea, un vehículo, un objeto contundente, todos ellos dejan una huella de su presencia. Todos dejan una huella
en la evidencia. Este es el principio de uso y nos dice que no hay acción sin agente y que no hay agente sin dejar rastro. Principio de intercambio. ¿Qué tanto deja una persona en una escena sin darse cuenta? Este es uno de los principios más importantes, el principio de intercambio. Todo contacto deja un rastro. Personas con personas, personas con lugares de hechos. Cuando hay una interacción, pues, entre víctima, victimario y lugar de hechos, siempre se produce una transferencia mutua entre ellos. Cabello, tierra, fibras, huellas de calzado, huellas dactilares, sangre, en fin, una cantidad innumerable de elementos indiciarios. Por lo tanto, nadie entra a una escena sin llevarse algo, claramente sin dejar un rastro. Principio de producción. ¿Por qué cada lesión o daño tiene una firma? Cuando un agente actúa, produce efectos. Un golpe, un corte, un disparo, en fin, lesiones distintas. Pero no solo generan daño, sino que generan características específicas, características macroscópicas y características microscópicas o únicas e irrepetibles. Este es el principio de producción, es decir, la forma en que se genera un daño está directamente relacionada con el objeto que la produce. ¿Ok? Entonces, ahora entremos con el principio de correspondencia para ver aquellas marcas que dejó el agente usado en la persona o cosa según se trate del caso. ¿Puede entonces una huella señalar exactamente el objeto que la produjo? Claramente que sí, porque siempre existe una relación directa entre el indicio y el agente vulnerante. Este es el principio de correspondencia, en donde las características del indicio del agente usado deja o coincide con los rastros macro y microscópicos del objeto que la produjo. Ejemplo de esto, una marca, una huella o cualquier deformación. Todas estas pueden vincularse directamente con el instrumento específico o usado. Y entremos a otro de los principios esenciales también, el principio de reconstrucción. ¿Se puede reconstruir un hecho sin haberlo visto? También, en efecto que lo podemos hacer. Y aquí entramos justamente al corazón de la criminalística. El principio de reconstrucción establece que a partir de indicios, que a partir de su ubicación, que a partir de la cantidad de elementos indiciarios y de sus características, es posible explicar cómo ocurrieron los hechos. Importante señalar aquí, hay una condición para esto. Cada conclusión debe tener un respaldo por evidencia física, por evidencia que demuestre aquello que estamos diciendo. No se trata de lo que creemos o lo que nos imaginamos. Se trata de que lo podamos demostrar. Es importante señalar siempre que la ciencia forense no especula, que la ciencia forense, detrás de cada evento explicado, debe haber elementos que demuestren lo que se dice. Y entonces aquí entramos en otro principio de la criminalística, el principio de
probabilidad. ¿Todo en criminalística es certeza absoluta? Claramente no. La criminalística también trabaja con probabilidades. Mientras más elementos del hecho delictivo tengamos, es decir, mientras tengamos más piezas del rompecabezas, podemos darnos cuenta de aquello que estamos formando. Podemos entonces explicar lo que sucedió. La criminalística entonces permite, a través de este principio, determinar si un evento es posible o no, basados claramente, y como lo he comentado con antelación, con evidencia. Y esto en juicio oral es clave, porque pues el perito debe de demostrar qué tan probable es su conclusión y en qué se basa científicamente lo que concluye. Finalmente, el principio de certeza. Entonces, ¿cuándo sí podemos hablar de certeza? La certeza se alcanza, déjame decirte, cuando hay identificación clara, cuando hay comparación técnica, cuando hay metodología válida, cuando hay tecnología adecuada y cuando hay un cuerpo de conocimientos plenamente aceptado por la comunidad científica. Aquí ya no hablamos de probabilidad, aquí hablamos de confirmación científica. Estos principios que acabo de comentarte son la base de toda la ciencia forense. Todo esto se aplica a cada una de esas especialidades, a cada una de esas ramas y por consecuencia a todas en su conjunto. Por lo tanto, después de materializar, después de analizar cada uno de estos principios, el perito se encuentra ante la posibilidad de dar una explicación objetiva. ¿Qué hace un perito en los primeros minutos de la escena? Observa, pero no de forma simple, sino de forma minuciosa, de forma detallada. Realiza una reconstrucción mental, un análisis inductivo y deductivo en el lugar del hecho. Todo con un solo objetivo: identificar indicios y orientar la investigación. Concluyo de la manera siguiente. La criminalística no se basa en la intuición, en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Se basa en principios. Principios que nos van a permitir entender la escena, reconstruir los hechos y demostrar la verdad. Porque en ciencia forense no basta con decir qué pasó. Hay que probarlo. Gracias por llegar hasta esta parte de mi video y agradezco a los 117 seguidores en esta plataforma de YouTube por seguirme, por darme la oportunidad de poder explicar algunos temas que espero sean de utilidad para todos nosotros. No olvides interactuar en mi plataforma de YouTube. Pues bien, si quieres aprender, ver lo que otros no ven, suscríbete a Forense, porque aquí juntos trazamos la ruta de la justicia con ciencia. Bye bye.